En esta tarde, hermanos, le he puesto a título este mensaje: Jehová, alza mis ojos. Porque leyendo sobre los pasajes que apunté para hoy, miraba que no va a ser suficiente solo ese acto que el Señor puede hacer, ese acto que Jesús hizo de abrir los ojos de los ciegos, de abrir los ojos a los que estaban en tinieblas. Más allá de eso tiene que haber algo más, tiene que haber ese siguiente paso de que sí, ya tengo esos ojos abiertos, ya puedo ver esa luz, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué va a seguir? ¿Ahora cuál es ese próximo paso? Y necesitamos ver urgentemente, ¿verdad?, que Jesús es el que nos va a llevar paso por paso. Él es el que nos va a mostrar eso. Si abren sus Biblias a Mateo, en el capítulo 20. Mateo capítulo 20 y el versículo 29. Amén. Encontramos ese relato de estos dos ciegos. Dos ciegos, hombres judíos, sentados junto al camino. Leamos el versículo 29, empezando del versículo 29. Dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces encontramos, ¿verdad?, este relato completo, cómo ellos escuchan, ¿verdad?, que hay una multitud, que hay movimiento, y escuchan, de seguro ya habían ellos estado escuchando, ¿verdad?, que había un hombre especial, un hombre que estaba haciendo cosas que nadie más podía hacer. Y vemos cómo ellos, no solo entre ellos mismos se decían: qué bueno sería, ¿verdad?, si Él venía y nos sanaba, si Él haría algo para cambiar nuestras vidas. No, aprovecharon el momento y le gritaban: Hijo de David, ven, cámbianos, abre nuestros ojos. Y aunque la gente los despreciaba, aunque la gente los miraba como menos, porque en esos tiempos a un ciego era algo ya que lo condenaba a una vida de pobreza, a una vida de desprecio, porque no podían trabajar, no podían ayudar en ninguna manera. Entonces, la mayoría de las veces tenían que mendigar, tenían que pedir, ¿verdad?, limosnas, ayudas de los demás. Y la multitud de seguro los miraba como: estos hombres, ¿cómo molestan? Estos hombres ya necesitan callarse. Pero ellos seguían con su clamor, hasta que dijeron otra vez: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y vemos cómo esa frase, ese Hijo de David, movió a Jesús. Dice que se compadeció de ellos, se acercó a ellos, los tocó y les cambió la vida. También, si vamos a Mateo 15, ahí también podemos ver una vez más esta frase en Mateo, en el capítulo 15
Y en el versículo 21 encontramos este relato de la mujer cananea, la mujer sirofenisa. Leamos rápidamente, empezando en el versículo 21, amén. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces, deteniéndonos aquí, podemos ver que una vez más es una situación de alguien que está pasando por una gran necesidad. Aunque esta vez ella no estaba buscando algo para ella no estaba buscando un cambio en su vida, sino que ella había llegado en busca de un cambio de la vida de su hija. Ella había una vez más escuchado que había un hombre, ¿verdad? Un hombre judío. Pero leyendo este relato vemos cómo ella tenía varias cosas en contra de ella, cómo ella ya llegando allí tenía cosas en contra. En primer lugar, era una mujer gentil, era una mujer que ya se le iba a rechazar desde el principio porque ella no era una judía. En segundo lugar, ella siendo mujer, era más fácil, ¿verdad? Para los varones rechazarla, decirle, no, aquí no hay lugar para ti, aquí no es donde tú debes estar. Pero vemos que ella insistió y ella insistió. Otra vez usando esa frase, en el versículo 22 dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vemos cómo eso otra vez, aunque el Señor la hizo trabajar un poco más, el Señor la hizo mostrar su fe un poco más allá, porque vemos cómo los discípulos la escuchaban y se cansaban de escucharla. Seguramente ellos decían, ¿cómo viene esta mujer? ¿Cómo se atreve esta persona? No es judía. ¿Por qué viene ella a pedirle a Jesús algo? Ella no se merece nada de él. Y aún pareciera que por un momento Jesús está de acuerdo con ellos, porque ellos se acercan a él y le dicen, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, ya estaban ellos, como dicen, hasta aquí, ¿verdad? De escucharla, de escuchar su clamor. Y como Jesús le responde que él no fue enviado a las ovejas perdidas, sino que a la casa de Israel. Y muchos tal vez ahí escuchar eso dicen, bueno, no es para mí esto, tal vez este mensaje no es para mí. Pero ella al contrario siguió insistiendo, siguió buscando esa respuesta por la cual ella venía, hasta que el Señor aún más la humilla, aún más a nuestros ojos hasta se pareciera un insulto, porque le dice, no es bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y si tal vez alguien de aquí hubiera pasado esa primera prueba, tal vez esa sí ya no. Ahí sí, al escuchar algo así, ¿cómo yo voy a seguir? ¿Cómo esto puede ser para mí? ¿Cómo él me puede insultar a mí? ¿Y cómo yo aún puedo recibir algo bueno de este hombre?
¿verdad? Escuchar un insulto así es algo feo, es algo chocante. Aunque la mayoría de nosotros no tenemos que escuchar insultos tan tremendos. Hay veces que hasta un insulto menos que eso nos enciende, ¿verdad? Nos causa una reacción. Como yo, el otro día me tocó ir a dejar un paquete en una puerta y toco la puerta, y como los niños ahorita están de vacaciones, ya ve que los niños pronto, rápido van a la puerta a ver quién es. y el niño se asoma por la ventana y dice, "It's Amazon." Y yo rápido a pensar, ¿cómo que Amazon? Yo no soy de Amazon. Pero después dije, no, se lo voy a tomar positivo, porque por lo menos cuando llega Amazon causa una sonrisa la mayoría de las veces, ¿verdad? Porque era algo que alguien quería recibir. Y la mayoría de las veces cuando yo llego es algo que no quieren recibir, sea una carta del IRS, o sea algo que no se estaban esperando. Entonces dije, bueno, se lo vamos a tomar por positivo. Pero algo así, ¿verdad? Algo tan simple como eso enciende el corazón. Hay veces que nos turba el resto del día, o nos hace empezar a salirnos de esa comunión que ya teníamos. Por eso es tan importante siempre estar constantemente, ¿verdad? Diciéndole, Señor, humíllame, Señor, quebrántame, Señor, muéstrame lo que tú quieres hacer aquí. Y regresando una vez más a los dos ciegos con los cuales comenzando mirando y juntando esa frase de hijo de David, que los dos, y hay más relatos en el Nuevo Testamento como varias veces, ¿verdad? Personas así se dirigían con Jesús, hijo de David, sálvame, hijo de David, ayúdame. Pero ¿por qué? ¿Por qué hay importancia en esa frase? ¿Por qué es que eso conmovía a Jesús? ¿Por qué es que reaccionaba a Jesús al escuchar eso? Obviamente hemos escuchado varias veces, vez tras vez, cómo hay muchas cosas similares entre David, el rey David, y Jesús, ¿verdad? Cómo las vidas, cómo hay bastantes cosas que encajan, bastantes cosas que los dos vivieron. Pero lo más obvio, lo que todo el mundo sabe, es que Jesús sí vino directamente del linaje, venía directamente de ese linaje de David. Él era un descendiente directo, él tenía ese linaje real, ese linaje de rey. Entonces cuando él escuchaba, hijo de David, de un judío y hasta de un gentil aún más, él escuchaba esa fe, él escuchaba esa certeza que ellos tenían al decirlo, de que este es el rey, este es el Mesías, el que escuchamos, el que leímos, el que nos anunciaban, este es. Y por eso es que en ese momento él, a escuchar esa fe, escuchaba ese clamor, y lo que él escuchaba era una alma que estaba dispuesta, una alma que había creído, una alma abierta. Otra cosa que encontramos similar entre ellos, la encontramos en los relatos de David, en Primera de Samuel, en el capítulo 27, si me acompañan ahí. Amén. Antes de llegar al capítulo 27, encontramos en el relato cómo una vez más David está huyendo.
está tratando de alejarse de Saúl, porque una vez más Saúl le quiere causar daño. Y nos cuenta la Biblia cómo David decidió, bueno, voy con los filisteos, voy y voy a morar entre los filisteos. Y vemos cómo en el principio del capítulo 27, David se acerca a este rey Aquis y dice que David moró ahí. David moró con este rey Aquis y pasó bastante tiempo ahí. Si ustedes quieren leer con detalle después, dice que él pasó 1 año y 4 meses, pasó más de 1 año él ahí. Moraba allí y día tras día él estaba ahí morando con estos filisteos. Y vemos como también Jesús, ¿verdad? Salía vez tras vez, como si él hablaba a los judíos, moraba con los judíos, pero también miramos, ¿verdad?, cómo Jesús no tenía miedo de salir, no tenía miedo de ir a buscar a estos gentiles, a estas ovejas perdidas, estas personas que le habían dicho: hijo de David, ayúdame. Pero en lo que yo quiero enfocarme en esto es cómo después de haber pasado tiempo David con estos filisteos, él empieza a notar, y los mismos filisteos empiezan a juntarse para atacar a los israelitas. Dice que los filisteos empiezan a juntar sus soldados porque van a ir a atacar, y juntaron sus fuerzas, y David todavía estaba morando con este rey Aquis. Y en el capítulo 29 y en el versículo 3 miramos qué es lo que los demás filisteos pensaban. Dice en el versículo 3, dice: y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces vemos que este rey Aquis rápidamente responde del buen testimonio que ha estado dando David, cómo él siguió, aunque estaba huyendo, aunque estaba en una tierra extranjera, aunque estaba alrededor seguramente de muchas cosas que no agradaban al Señor, pero el testimonio de él era fiel, el testimonio de él seguía positivo. En el versículo 6 también dice: y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Y vemos cómo le sigue dando instrucciones de que no lo van a aceptar, pero en lo que yo me quiero enfocar es eso, cómo hasta este rey Aquis filisteo, hombre corrupto, le dice: vive Jehová, que tú has sido recto. Y cómo él sigue testificando él mismo de David, de cómo David ha sido un buen hombre, cómo ha sido un hombre recto. Y en el versículo 9, para terminar aquí, dice: y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos, ahí como un ángel de Dios. Entonces vemos cómo no le importó a David. Él ya sabía lo que el Señor le pedía. Así como Jesús no iba a un lugar donde el Señor no lo quería, donde el Padre no lo quería, pero si el Padre lo quería en un cierto lugar,
él no se lo negaba. Así también David, en cualquier lugar que se encontraba, él iba a dar buen testimonio. Él iba a poder mostrar quién era su Dios. Él no iba a titubear entre, bueno, aquí no están las personas que me conocen. Aquí yo puedo tomar unas pocas libertades. Aquí no tengo que ser tan estricto en ciertas cosas porque al cabo que pues estos son mis primos y ellos que no conocen del Señor. Cosas así. Él no dejaba que eso cambiara su punto de vista. Él no dejaba que eso lo alejara del Señor. Al contrario, él usaba eso para mantenerse cerca de Dios. Regresando rápidamente a Mateo en el capítulo 20. Sabemos que no hay coincidencias, ¿verdad? En la palabra del Señor. Las cosas no pasan solo porque, bueno, así pasó y así fue, sino que todo tenía su propósito. Cada palabra tiene su propósito aquí. Y vemos cómo los discípulos aún todavía no entendían totalmente ese mensaje de vivir esa vida recta a todo momento, de tener los pensamientos de los demás, las necesidades de los demás en sus corazones primeramente. Vemos cómo en el capítulo 20 de Mateo y en el versículo 20, cómo se acercan la mamá de dos de ellos, cómo se acercan a decirle, la mamá de Juan y de Santiago, que ella anhelaba le dijo a Jesús que ordenara que se sentaran ellos a la derecha y a su izquierda con él, ¿verdad? Ella ya tenía los ojos puestos en otras cosas. Ella ya tenía los ojos puestos en las cosas celestiales, pero vemos cómo Jesús les trata de explicar, ¿verdad? De que no es ahí donde debería de estar su corazón, habiendo tanta necesidad, habiendo tantas personas que todavía necesitaban escuchar. Y inmediatamente después de esto, no solo lo habla, sino que se los muestra con estos dos ciegos. Él va con los que son los más despreciados y le muestra a estos discípulos, aquí es donde deberían de estar ustedes. Aquí es donde los necesito yo ahorita. Finalmente, hermanos, si me acompañan al libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 13. Amén. En el capítulo 13 es donde encontramos ya donde ya han pasado varias cosas, donde ya han habido ciertas decisiones tomadas, donde empiezan a haber roces, ¿verdad? No entre Abraham y Lot específicamente, pero entre sus pastores, y porque Abraham, vemos en el versículo 2, dice que era riquísimo, ¿verdad? Él ya tenía bastantes bienes, tenía de todo. Y Lot pues no se quedaba atrás, también tenía ya sus posesiones. Vemos cómo Abraham ya había respondido, ya él había tenido sus ojos abiertos, ya el Señor le había pedido, sal de Ur,
to- empieza tu camino hacia Canaán, empieza ese camino y yo te mostraré a dónde irás. Y Abraham había respondido, Abraham había tomado todo, aunque Ur era un lugar ya establecido, una ciudad próspera, ¿verdad? En la historia miramos cómo a los niños se les enseña que Ur era la cuna, de verdad, en esos tiempos era la cuna de todo, porque ahí era donde empezaron a encontrar pues varios avances y crecía Ur, ¿verdad? Pero Abraham dejó eso atrás. Abraham siguió, ¿verdad?, en el camino que el Señor le mostró. Y vemos cómo Abraham decide juntarse con Lot y le dice, empezando en el versículo 8, dice que entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, vemos aquí cómo Abraham, aunque él era el encargado, ¿verdad? Vamos a decir, él era el que tenía, el anciano, le presentó a Lot, ¿verdad? Con la decisión de: Lot, ¿qué quieres tú? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué es lo que vas a querer? Y Lot, en lugar de responderle: no, Abraham, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo voy a escoger yo primero? No, tú eres aquí el encargado, tú escoge y yo felizmente tomo lo que no quieras tú. No, miramos que la Biblia nos dice en el versículo 10 que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces vemos aquí, hermanos, algo muy, muy importante, que Lot sí tenía los ojos abiertos. Lot, como los ciegos, ¿verdad?, miraba, pero también dice que alzó Lot sus ojos. Él lo miró a través de sus ojos, de su vista, de su perspectiva, de lo que él anhelaba, de lo que a él le iba a convenir. Y obviamente todos sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? Sabemos cómo eso lo llevó a la familia de él a la destrucción, cómo causó tantos problemas. Pero lo que quiero ver es lo que pasa después de que pasa todo esto. En este mismo capítulo 13 y en el capítulo 14, en el versículo 14, después de que nos dice la Biblia que se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. El versículo 14 nos dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y esto es lo que quiero que miren hoy, hermanos.
Si tienen para subrayar, subrayen esta frase. Dice que Jehová le dijo a Abraham: alza ahora tus ojos. No fue Abraham que levantó su vista, no fue Abraham que dijo: a ver, déjame ver ahora qué hay, sino que Jehová le dirigió su vista, le dirigió ese próximo paso. Le dijo: mira, todo esto que estás mirando, yo te lo voy a dar. Esto viene de mí. Y ese es el clamor que necesitamos nosotros. Ese es el entendimiento que necesitamos nosotros. El saber y el tener esa paciencia de decirle: Señor, tú dirige mi vista, tú dirige mis ojos, tú, Señor, llévame en ese camino, llévame a esa tierra que tú me has mostrado. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Y antes de cantar hoy, tomemos un momento para pensar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas oportunidades que hemos tenido? ¿Cuáles han sido esos momentos que se nos han presentado diferentes decisiones en las cuales rápidamente hemos nosotros alzado nuestra vista, hemos nosotros analizado: a ver qué hay aquí, a ver qué es lo que me conviene a mí de esta decisión, qué es lo que me va a ayudar a mí? En lugar de haber tenido la paciencia de Abraham, la humildad de decir: Señor, tú sabes a qué momento tú quieres que yo escoja, tú sabes, Señor, lo mejor para mí, tú conoces, Señor, mis necesidades. Hijo de David, tú sabes mis debilidades, tú sabes, Señor, que yo necesito de ti. Muéstrame ese camino, muéstrame, Señor, cómo estar más cerca de ti, cómo estar cerca de ti, así como después leemos cómo Abraham llegó el Señor a morar con él, llegó a comer con él, y Abraham no se quería apartar de él. Abraham quería seguir sentado cerca de Dios, escuchando esas palabras que le traían vida, esas palabras que él sabía que lo estaban guiando a lo que Dios quería para él. Es fácil para nosotros con nuestros ojos mirar, como estar parado, ¿verdad?, delante del mar, y uno mira, ¿verdad?, hasta que ya no se puede mirar, y a nosotros parece infinito. A nosotros parece que eso va a seguir y va a seguir y va a seguir. Pero lo que parece infinito para nosotros, lo que parece que no hay salida, lo que parece que no se puede vencer, el Señor lo está mirando con sus ojos. El Señor está esperando que nosotros digamos: Hijo de David, ayúdame a ver. El Señor es infinito. El Señor, día tras día, prueba tras prueba que nosotros pasemos, Él sigue siendo infinito. Nosotros cambiamos, nosotros titubeamos, pero Él sigue siendo, como cantábamos, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso. Amén. Cantemos ese coro, himno que se llama Cerca, más cerca. Y que el Señor nos muestre, ¿verdad?, que es lo que necesitamos cada mañana, cada día, cada tarde. Señor, ahí es donde yo quiero estar, cerca de ti, donde Él pueda poner
sus brazos alrededor de nosotros, donde Él pueda hablarnos, donde Él pueda decirnos esas palabras de vida, esas palabras que nos traen fuerza. Amén.